Estoy muy contento por empezar esta nueva carta, ¿verdad? La carta a los filipenses. Y es increíble lo que Dios hace, porque empezamos desde Romanos. Bueno, yo no me acuerdo, hace 4 años, no me acuerdo por ahí. Empezamos con el libro de Romanos, primera y segunda de Corintios. ¿Qué más sigue? Gálatas, Efesios y ahora Filipenses. Entonces, este es un libro muy, muy bueno. Y si tiene tiempo para leerlo en la casa, léalo, buenísimo. Son 4 capítulos, lo puede hacer. Deja un poquito el celular ahí, en lugar de hacer así todo el día, ¿verdad? Usted puede leerlo en 10, 20 minutos, ¿verdad? Depende de la lectura. Entonces, se los aconsejo porque vamos a estar aquí varias semanas. Y hoy vamos a ver la introducción a la carta a los filipenses. Y antes de pasar con el mensaje, vamos a orar y vamos a dejarle esto en las manos de nuestro Señor y que sea Él que nos hable. ¿Está bien? Bueno, oremos. Padre Santo, gracias Señor por este día que tú nos has regalado. Señor, un día fresco, un día muy especial para nosotros, Señor, porque es el día que tú nos permites reunirnos, Señor, como una iglesia, Señor, como un cuerpo tuyo, Padre Santo, y ayúdanos para que tú nos hables esta mañana, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, y que especialmente, Señor, que tú nos hagas salir de aquí con el deseo de vivir gozosos en ti, Señor. Como necesitamos, Señor, este gozo que solamente tú lo puedes dar, Señor, y a pesar de que algunas situaciones no están bien en nuestra vida o algunas situaciones no nos gusta cómo se están presentando, pero si estamos contigo, Señor, vamos a estar gozosos y eso es lo más importante. Así que, Padre, yo te pido que nos uses como una iglesia, Señor, y que juntos, Señor, podamos estar gozosos ante cualquier situación. Y, Padre, para que el mundo conozca, para que el mundo donde estamos nosotros relacionados, sea Bagase, Liberia, Cañas, en todo Guanacaste, Señor, que la gente vea ese gozo que solamente tú lo puedes dar. Y para que más personas lleguen a tu conocimiento, Señor, para que más personas sean salvas, Señor, y más personas quieran meterse en este proceso de ser un discípulo como tú, Señor, que te sigan y que nos vayamos reproduciendo, Señor, en ti. Muchas gracias también, Señor. Te pido que si hay algún hermano, alguna hermana, Señor, aquí, que alguna situación que necesita arreglar contigo, Señor, que hoy sea ese día también, para que podamos estar todos gozosos, Padre Santo. Y si hay alguien aquí, Señor, que si se pregunta dónde iría su alma si muere hoy, Señor, que tú también lo hagas o la hagas salir gozoso de aquí, Señor, sabiendo que hay esperanza, que hay vida eterna en ti, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Filipenses. Hoy vamos a hacer una breve introducción, ¿verdad? Hay mucho que hablar acerca de este libro. Y es buenísimo, es buenísimo. Entonces, hoy vamos a ver nada más que el tema que vamos a estar estudiando estas semanas que vienen es que necesitamos buscar nuestro gozo. Necesitamos buscar nuestro gozo. Filipenses es todo el libro, toda la carta de 4 capítulos, nos habla acerca de cómo vivir para el progreso del Evangelio, ¿verdad? Una carta específicamente para cristianos. Los cristianos que se encontraban allá en Filipos, en Macedonia. Algunas palabras claves, ¿verdad? Algunas palabras claves de esta carta son evangelio. La palabra evangelio se repite 9 veces. Se repite 9 veces en esta carta. Otra palabra clave es gozo, que igual también se repite 9 veces. Seguidamente la palabra regocijar, que se repite 4 veces. Entonces, con solo eso, es algo que si uno vive para el Evangelio, nos llena de gozo. Cuando vamos creciendo,
cuando vamos creciendo en este proceso de ser más como Cristo y menos como yo, cuando estamos anunciando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, esto, hermanos, resulta en gozo. Esto resulta en gozo. Nuestro crecimiento espiritual debe resultar en gozo. No debe ser simplemente una tarea. Muchos cristianos no tienen gozo en sus vidas o no tenemos gozo en nuestra vida porque no vivimos para el progreso del Evangelio. Vivimos para el progreso de mi comodidad. El versículo clave que vamos a estar aprendiendo en toda esta carta de Filipenses 2:21. Filipenses 2:21 que dice, bueno, que luego se los pongo por ahí, pero dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo sé que algunos se lo saben acá, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Solamente este versículo nos enseña muchísimo, ¿verdad? Muchas veces creemos que nosotros vivimos para Dios. Muchas veces los cristianos creemos que vivimos para Dios, pero no es cierto, no es cierto. Si somos honestos con nosotros mismos, la mayoría del tiempo vivimos para nosotros mismos y buscamos lo que es de nosotros mismos. En muchas ocasiones estamos buscando nuestra comodidad, estamos buscando que nosotros, que se nos trate bien, sin ni siquiera nosotros tratar bien a la persona que está a la par de nosotros, ¿verdad? Muchas veces queremos que nosotros nos den atención sin ni siquiera nosotros dar atención a alguien, ¿verdad? Y esto se llama egoísmo. Cuando usted vive así, o cuando vivimos así, somos egoístas, que solamente queremos todo para mí, la atención para mí, la comodidad para mí. Y dice la Biblia, hay un versículo que yo sé que ustedes saben, dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es pecado. Y cuando llegamos a Cristo, aprendemos que Él vivió y puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros, Él no vivió para Él. Y la Biblia nos dice que ese debe ser nuestro sentir. Y de esto habla Filipenses, que todos seamos unánimes, que todos seamos de un mismo sentir. Y el mismo sentir es lo que hubo en Cristo Jesús. Es decir, vivir para otros, vivir para otros. Y hasta en eso resulta en gozo. Cuando usted vive para otros, resulta en gozo. Vamos a estar aprendiendo muchísimo en esto. Yo les pido que por favor estemos leyendo esta carta en la casa y que por favor también estemos orando para que Dios nos haga de un mismo sentir. Bueno, un par de divisiones, ¿verdad? Como vemos en todos los escritos de Pablo, ¿verdad? Vemos que la primera parte es una parte de enseñanza, ¿verdad? Es una parte teórica, ¿verdad? Y tiene que ver con, bueno, los capítulos 1 y 2, que es la parte doctrinal, y tiene que ver con la enseñanza de andar dignos del Evangelio, ¿verdad? Vamos a aprender cómo es que nosotros debemos de andar dignos del Evangelio. También vamos a ver los capítulos 3 y 4, que es ya la parte práctica, ¿verdad? Como siempre, ese es el patrón de las cartas de Pablo, la parte práctica, que tiene que ver cómo es que podemos vivir para el progreso del Evangelio. Históricamente, Pablo escribió esta carta alrededor del año 64 después de Cristo. Él estaba en una cárcel, él estaba en Roma. Cuando él escribió las cartas a los Efesios, las cartas a los Filipenses, a los Colosenses y también a Filemón. Durante ese tiempo él escribe estas cartas. Pablo empieza esta iglesia con una visión que el Señor le dio. Por supuesto, Dios ya no nos habla a través de visiones ni de sueños, ¿verdad? Si usted tiene un sueño ahí que usted casi que puede ver, compre 69, ¿verdad? Pues yo no sé, si quiere comprarlo y se pega, pues
le pasamos la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Pero Dios no nos habla de esa manera, ¿verdad? Porque Él ya dejó toda su palabra escrita para nosotros. Pero Pablo recibe esta visión, ¿verdad? Y con eso él empieza esta iglesia. Dice Hechos, un pasaje que vamos a ver ahorita, Hechos capítulo 16, dice versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Dice, un varón macedonio, ¿verdad? Que Filipos estaba en Macedonia. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Verdad? Él recibe esta visión, ¿verdad? Entonces, Pablo recibe esto en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Y ellos fueron a Macedonia y llegaron a Filipos, que Filipos es la primera ciudad de Macedonia, y donde Pablo empieza la primera iglesia en Europa. Pablo exhorta a los hermanos en Filipos a vivir una vida digna del Evangelio. Ellos tenían la sana doctrina, ellos estaban, pero cada uno estaba viviendo para lo suyo propio. Ellos sabían, ellos tenían buen conocimiento bíblico, pero cada uno estaba viviendo para lo suyo propio. Y es, por supuesto, una carta que podemos aplicar literalmente para el día de hoy. Ellos, vemos a través de toda la carta que ellos no tienen problemas doctrinales, ¿verdad? Como en Corinto, ¿verdad? Pero sí vemos un par de problemitas, ¿verdad? Dice así, en Filipenses 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes son Evodia y Síntique? ¿Alguien sabe? Levante la mano, Evodia, Síntique. Son dos mujeres. Son dos mujeres. Dice, y Pablo les dice que sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque no estaban siendo de un mismo sentir. Y entonces, cuando dos mujeres en la iglesia no son del mismo sentir, hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Gracias a Dios no tenemos estos problemas hoy en día. Pero cuando dos mujeres tienen dos problemas en una iglesia que Pablo dice, hay que corregirlo. Que sean de un mismo sentir. También dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros y los malos obreros se refiere a falsos maestros, y estos falsos maestros andaban por ahí y Pablo quería que los hermanos en Filipos estuvieran preparados. Entonces vemos este par de problemas que había por allá. Vamos a tomar un tiempo, vamos a ir a Hechos, ahí para ver cómo fue que empezó la iglesia. Hechos capítulo 16, comenzando del versículo 11. Hechos 16, versículos 11 al 40. Vamos a tomar el tiempo para leerlo. Dice, Hechos 16, versículo 11. Vemos que después de que Pablo recibe esta visión, ¿verdad? De que pase Macedonia, dice versículo 11, dice, y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, ¿verdad? Que son los filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, ¿verdad? Como Pablo tenía la costumbre siempre de ir los sábados, ¿verdad? Los sábados al día de reposo para evangelizar en las sinagogas y otros gentiles. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así comenzó
Así comenzó la iglesia en Filipos, con un grupo de mujeres. Con un grupo de mujeres que dice que estaban orando. Estaban orando. Y vemos cómo Dios le abre el corazón a Lidia, ¿verdad? Y Lidia cree, ¿verdad? Y así el Señor abre el corazón de las personas para que otros crean. Hermanos, las mujeres son muy importantes, ¿verdad? Yo sé que en nuestra iglesia la mayoría son mujeres. ¿Y ustedes saben cómo fue que empezó esta iglesia? Con mujeres, que Dios las usó. Dios las usó. Y recuerdo mucho, especialmente la mamá de Milton, ¿verdad? Anita. Ella, si ustedes se acuerdan de Anita, ella ya está con el Señor. Pero Anita no hablaba. Ella tenía un impedimento del habla. Y así Dios la usó para comenzar esta iglesia. Y es algo, Milton, siempre vamos a recordar a tu madre por eso. Es muy especial. Y vemos cómo ella trajo a 40 personas ese mismo día. Y esas 40 trajeron otras y así vamos. O sea, Dios puede hacer, hermanos, si Dios quiere comenzar una iglesia, la va a abrir como Él quiera, como Él quiera. Dice el versículo 16, ¿verdad? Yo una vez que ya estaban allá en la iglesia, vemos ahí, y ustedes se acuerdan de esta historia, ¿verdad? Cómo Pablo y Silas son azotados, ¿verdad? Y puestos en la cárcel. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿verdad? Y ellos iban para reunirse otra vez como iglesia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Verdad? Ya ustedes saben la historia. Dice, vamos a terminarla, dice versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, así, casualmente. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma noche, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo último dice, el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz.
Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les impidieron que salieran de la ciudad. Entonces, dice el versículo 40, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya la iglesia estaba fundada. Y la iglesia empezó en la casa de Lidia. Y la iglesia empezó a ser, y llegó a ser una iglesia madura. Esto lo vamos a ver ahorita en versículo primero. Entonces, eso era históricamente, así empezó la iglesia. Doctrinalmente, como hemos visto anteriormente, Pablo escribe siete cartas a diferentes iglesias, ¿verdad? Así como las 7 cartas que están registradas en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. La carta a los filipenses, ¿verdad? Corresponde a la época de Filadelfia, que está en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Esto no lo vamos a ver hoy. ¿Verdad? Y este periodo va del periodo 1500 al periodo 1900 después de Cristo, en la historia de la iglesia. Esta carta nos enseña que para lo que debemos de hacer para cumplir nuestra misión, que es vivir para el progreso del Evangelio. La iglesia en el periodo de Filadelfia fue una iglesia que tenía muchas misiones. Dios le llama la iglesia de la puerta abierta. La iglesia en el periodo de Filadelfia, ¿verdad? Ocurrió, bueno, después de la Reforma. Ellos llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, haciendo una aplicación personal, verán, nosotros estamos viviendo en el periodo siguiente, el último periodo de la iglesia, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? La Odisea, correcto. Pues es la gracia, pero es el periodo de la Odisea, que corresponde a Colosenses. Eso lo vamos a ver el siguiente año, si Dios lo permite. Donde en este tiempo, nosotros como iglesia tenemos la sana doctrina. Hay mucha gente con mucho conocimiento bíblico. Pero el gran problema es que nadie está viviendo de acuerdo a ese conocimiento. Ese es el gran problema. El versículo clave, por eso el versículo clave es Filipenses 2:21, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dios nos compró, Cristo nos compró con su sangre allá en la cruz. Y nosotros, dice la Biblia que nosotros debemos de vivir para Él, pero no vivimos para Él. Vivimos para nosotros, vivimos para complacernos. Pablo escribe esta carta y Pablo está en una cárcel en Roma y no son ni comparada a la cárcel de Liberia, ni comparada a la Reforma. Es un calabozo. Es un calabozo lleno de ratas. Bueno, ahí sí cabe, ¿verdad? No sé, hay una noticia, ¿verdad? Que alguien se quejó que había mucha rata y mucha cucaracha. Ahí sí es cierto. Ahí sí es cierto que había mucho de eso, ¿verdad? Pero Pablo, a pesar de eso, él estaba gozoso. Pablo estaba gozoso de estar en la cárcel. Él estaba contento de que tenía una cadena atada a sus pies junto a otro soldado romano que lo custodiaba. Pablo estaba así gozoso porque era Cristo. Era Cristo en él. Los nombres también de Cristo y Señor. Los nombres de Cristo y Señor se mencionan en esta carta de Filipenses 50 veces. 50 veces. Si queremos estar gozosos, nuestra confianza tiene que ser en Cristo Jesús. Nuestro gozo, nuestra confianza tiene que ser en Cristo Jesús.
No hay gozo fuera de Cristo. Si usted quiere aprenderse algo esta mañana, apréndase, no hay gozo fuera de Cristo. Ni el trabajo más estable de todo el mundo te puede dar gozo, que solamente Cristo lo puede dar. Ni la mansión con vista a la playa y con sirvientes, con la mejor pensión posible, te puede dar el gozo que Cristo te puede dar. Ni las cosas materiales, ni el mejor carro del mundo que no existe, te puede dar el gozo que solamente Cristo te lo puede dar. Ni el mejor matrimonio, ni tu cónyuge. Yo le doy muchísimas gracias a mi esposa, ¿verdad? Porque Dios me la dio. Pero ella no me puede dar el gozo que solamente Cristo me lo puede dar. Y viceversa, para ella también. Hermanos, muchas veces vamos a fallar como cristianos. Le podemos fallar a mi esposa, le puedo fallar a mis hijos, le puedo fallar a ustedes como hermanos en Cristo. Pero si tenemos el gozo dentro de nosotros, cualquier problema, como decía el pastor Will en estas semanas, cualquier problema es una oportunidad. Es una oportunidad para servirle más al Señor, una oportunidad para crecer más. Para los que están estudiando, ¿verdad? Yo sé que nos visitan muchos estudiantes, gracias a Dios, pero para los que están estudiando, tu carrera no te va a dar gozo, no te va a dar gozo. Es la manera de que vas a llevar pan a la mesa, ¿verdad? Y a veces va a ser buen pan, ¿verdad? Pero es una manera también para compartir tu fe con otros. Pero tu carrera no te puede dar gozo, que solamente Cristo te lo puede dar. Filipenses no es una carta de autoayuda psicológica que nos dice que todo va a estar bien. Usted sabe que muchos cristianos andan hoy en día de iglesia en iglesia buscando a un mensaje que los llene, que les diga que todo va a estar bien durante la semana. No es cierto. No es cierto. Si vivimos en este mundo, ¿saben? Si usted está respirando hoy conmigo aquí, todo va a estar mal. Todo va a estar mal. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo y este mundo estamos de pasada. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Si no es de ese tipo, si no es tipo económico, de tipo emocional, tipo espiritual, todo, siempre va a haber problemas. Pero con Cristo vas a tener gozo. Con Cristo vas a tener gozo. Así que deje de buscar el gozo en otra cosa que no sea en Cristo Jesús. Pablo era prisionero en una casa alquilada. Estaba encadenado a un soldado romano. No se le permitía predicar a Pablo públicamente. Por eso es que estaba haciendo cartas, ¿verdad? Para mandarlas a las iglesias. Y sabe, ya se aproximaba la fecha de su juicio. Y podía ser puesto en libertad o podía ser mandado a decapitar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Alguien se acuerda? Él murió. Él fue decapitado. Pero tenía gozo. Tenía gozo. No hay manera de encontrar el gozo en esa situación. Pero él tenía todo el gozo. Él tenía todo el gozo. En este mundo estamos de pasada, hermanos. Hay muchas cosas que nos quitan el verdadero gozo. ¿Saben? Si somos cristianos, ¿verdad? Bueno, para unos la lluvia nos quita el gozo, ¿verdad? De venir a la iglesia. Para otros puede ser, no sé, tal vez algún pecado no confesado. Eso te quita el gozo, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a ver, durante estas semanas que vienen, vamos a encontrar el gozo aún en situaciones que no nos van a gustar. Dice
tenemos a Cristo en cuadro, ¿verdad? Que es Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso es Cristo en cuadro. Cristo es nuestro gozo. Él vive. Y el que vive para el Señor siempre va a estar gozoso. Hoy vamos a ver los primeros 2 versículos, ¿verdad? Porque esta era una pequeña introducción. Pero, ahí está el versículo, perdón. Filipenses 4:4. Luego, dice, empezando el versículo 1, Filipenses 1:1. Filipenses 1:1, las primeras 3 palabras que vemos ahí es Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Es un mensaje de Pablo, ¿verdad? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, ¿verdad? 13 cartas comienzan con la palabra Pablo. Porque fue que las escribió, ¿verdad? Y ahora también aparece Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Es su colaborador en el ministerio. ¿Verdad? Timoteo, ¿y por qué Pablo también se dirige con Timoteo a los filipenses? Porque Timoteo había participado para fundar esta iglesia. Entonces, Timoteo los conocía. Y Pablo también planeaba enviar a Timoteo, ¿verdad? Donde ellos, ¿verdad? Porque Timoteo tenía un interés muy genuino por ellos. Dice también, luego, el versículo 1 también. Dice que Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Antes de cualquier cosa, antes de ser pastor, antes de ser maestro, antes de ser líder, antes de ser carpintero, soldador, contador, lo que usted quiera, lo que usted sea. Antes de eso, usted tiene que ser siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y el sentido de siervo es un esclavo. Es un esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo es alguien que ha sido comprado por precio. ¿Verdad? Si usted ha leído, 1 y 2 Corintios dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Él nos compró. Esto es una posición de honor, ¿verdad? Por supuesto que ahora somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si observamos un poco, ¿verdad? Si observamos tan solamente, ahí busqué 3 nombres, ¿verdad? Pero en todos estos nombres puede encontrar que ellos también eran esclavos de Dios, porque eran siervos de Dios. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 3, versículo 5, y hablando de Moisés, que él era un esclavo de Dios. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Dice también Josué, pero Josué también era un esclavo de Dios. Dice Josué 24:9. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun. Y dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. David también era un esclavo de Dios. Dice Salmo 78, versículo 70. Eligió a David, ¿su qué? Su siervo, y lo tomó de las migajas, de las majadas, de las ovejas, ¿verdad? Porque él era un pastor de ovejas. Y si usted lee la vida de los profetas, de los demás apóstoles, eran esclavos del Señor. Eran esclavos del Señor, eran siervos de Dios. Así que también todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos esclavos del Señor, somos esclavos del Señor. Hay un pasaje que dice en Primera de Corintios 7:22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos siervos de Cristo Jesús. Y si no sabías que eras un esclavo, lo siento, eres un esclavo del Señor. Dice también el versículo 1.
Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y dice a todos los santos que están en Cristo, perdón, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Todas las iglesias están llenas de santos, ¿verdad? Si nos hemos identificado con Cristo Jesús, ¿verdad? Somos santos. Alguien santo en la Biblia es alguien apartado para el uso de Dios. Por supuesto, yo no sé si esta mañana usted se levantó sintiéndose santo. ¿Alguien se levantó sintiéndose santo? No, ¿verdad? Muy difícil. Por ejemplo, cuando caemos en pecado, ¿verdad? No nos sentimos santos. Pero por la gracia de Dios, Él nos ve como santos. Él nos ve como santos. Pensando en el Día de las Madres, alguien, no sé, algún hijo que esté por aquí, ¿verdad? O varios. Yo les quiero hacer una pregunta. Yo no sé si alguien quiere contestar así, pero rápidamente, un minuto. ¿De qué travesuras lo perdonó su mamá? ¿Alguien? ¿Alguien quiere el micrófono? ¿Cuál puedo usar ahí? El 5, cualquiera. Este es el 5, sí. Ok, vamos a empezar por aquí. ¿De qué travesura lo perdonó su mamá? Es decir, que no hubo castigo, ¿verdad? Que hubo gracia, hubo gracia. ¿Ah? ¿Alguien? Sí, bueno, qué dicha. Ay, yo le hice una broma. Ya estaba un poco grande, la verdad. La cuestión es que mi hermano me enseñó, mi hermano mayor, me enseñó a hacer un poquito los huevos por debajo. A quitar el huevo y a llenarlo de agua. Mi mamá, típica señora que mete los huevos a la refri, ¿verdad? Entonces llega mi mamá a hacer huevo y yo hice eso. Con todos. Estaban ahí. Con un kilo de huevos. Mi mamá iba a hacer un huevo y lo quebró en el sartén y hizo. Entonces, sí, ¿sabes qué siempre te fui yo? Bueno, está bien. Ahí tuvo gracias su mamá. ¿Alguien más? Bueno, por aquí. Sí. Bueno, un minuto, ¿ah? Todavía me acuerdo una vez que le rompí platos a mi madre. Los platos. Fueron muy caros. Que se los dejó un amigo de ella. Ajá. Ella se enteró que fui yo no le conté absolutamente nada. Ajá. Me regañó, más sin embargo, nada más fue eso. No hubo castigo. Para nada. Ya. Ok. No es de pequeño mundo. Los platos. ¿Alguien más? ¿Nadie por aquí? ¿No? Allá, ¿verdad? Vamos a ver, Diana, a ver, aquí está su mamá. Puede. Tiene 100, pero Cualquier cosa. no, que me le perdí 3 horas nada más. ¿Cuando tenía qué? Como 7 años. Y entonces no me gustaba todo el mundo. Tú que era la policía y en la policía le dice, No. bueno, ¿y qué ropa andaba la última vez? Claro, ya se moría porque ya dijo, se me la robaron. Y yo estaba durmiendo en el baño, 3 horas. Cuando yo me bajé, no solo me abrazaba y me abrazaba. Y en vez de regañarme, o sea, me abrazó, pero me le perdí 3 horas. Ya. Bueno. Imagínense. ¿Quién más por aquí? Usted sabe lo que es el que se pierde una hija de 7 años. ¿Alguien más por allá? ¿Nadie? Uno más. Para terminar, ¿no? Carlos, no. Ok. Bueno, aquí está bien. A ver, que me acuerde. Yo me acuerdo que en la escuela me enviaron ayer. No, en la escuela me enviaron un comunicado de que no había clases. Y se le acordó. Y yo, luego, durante el día, mandaron otro comunicado que sí había clases y había presentación de nosotros. De hecho, había que hacer uno el arbolito, un sol, otro las plantas.
como ese tipo de presentación, así como un específico. Ajá. Y entonces yo llego a la casa y le presenté el primer recado. No le mentí. El recado decía que no hay clases, pero no le dije el otro. Y entonces ya al día que era, llama a la profesora, a la mamá, y toda la mamá, que porque yo no estaba. Y entonces, bueno, no sé si me pegó muy fuerte, que no me acuerdo, pero es que no me acuerdo que me regañara, sino que me alistó, me vistió de árbol, no sé qué fue, y me llevó a la escuela. Ah, sí, lo sembramos en un árbol. Pero hermano, así es, así son, así es la gracia de las mamás, ¿verdad? Obviamente algunos de nosotros nos escapamos del castigo, ¿verdad? De algunas cosas. Bueno, Dios, ¿verdad? A Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Por supuesto. Pero aún así, Dios nos ve como salvos, Dios nos ve santos. Y por eso es que quería hacer esto, porque para que nos demos cuenta. Hay cosas en nosotros, por supuesto, que están mal todavía, pero Dios nos ve santos. Dios nos ve santos y es como una mamá que está, pero todavía hay tiempo, ¿ah? Yo creo que sí, todavía hay tiempo. Ajá. Es bueno, yo recuerdo un dicho que tenía mi mamá. Dice, a usted me puede engañar a mí, dice, pero a Dios no. Entonces yo me quedaba pensando, uy, será. Pero Dios quiere que todos sean santos, ¿verdad? Y si hay algo que arreglar delante de Él, arréglelo, ¿verdad? Él puede que haya un castigo, ¿verdad? Puede que Dios le dé su gracia también, pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos salvos y santos. Dice primera de Timoteo 2:4. Dice, ¿cuál quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad? ¿Quién apagó el abanico? Es que se me empañan los parabrisas aquí. ¿Ah? Bueno, póngalo a la mitad porque se me empañan. Tengo que pasar las escobillas. Gracias. Ok, esto por supuesto, esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que todos sean salvos y que todos sean santos. Ahora dice segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios quiere salvar a todos. Y aún cuando ya somos santos, ¿verdad? Dios quiere que seamos apartados para cumplir su misión, ¿verdad? Los santos en la Biblia se refieren a todos los creyentes en Cristo. Dice también, como creyente en Cristo, mi deber también es perfeccionarme en lo que Dios quiere. Dice Efesios 4, del 11 al 12, dice, y Él mismo constituyó, ya se me empañaron, perdón. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También los líderes están llamados para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en el evangelismo, en el discipulado, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos trabajar allá afuera para el Señor. Dice también Romanos 1:7. Dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, a todos los santos que están en Filipos, dice Pablo. Filipos fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. Y llegó a ser muy, muy especial. Era una iglesia muy especial para Pablo. Una de las cosas que vamos a ver en esta carta de los filipenses es que ellos envían a Epafrodito, ¿verdad? Alguien que se llamaba Epafrodito. Y ellos envían una ofrenda para Pablo, ¿verdad? Imagínense que Pablo tenía que pagar esa casa donde estaba, casa por cárcel, ¿verdad? Y Pablo quería agradecerles, ¿verdad? Porque él no podía ir en persona, ¿verdad? Por razones obvias, ¿verdad? Era una iglesia que había madurado mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, a todos los santos que están en Filipos, dice
con los obispos y diáconos. Era una iglesia que tenía un liderazgo, ¿verdad? Tenían pastores, tenían diáconos. Ya había crecido, ¿verdad? Una iglesia puede crecer, ¿verdad? Simplemente puede ser más vieja, ¿verdad? Pero lo más importante es que seamos una iglesia madura, una iglesia creciendo en el discipulado, creciendo en el evangelismo, creciendo en el liderazgo, creciendo en misiones, creciendo en ofrendas también. Eso es parte del crecimiento. Pero todo esto lo da el Señor. Todo esto lo da el Señor. Luego dice también, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Todas las cartas de Pablo están dirigidas con ese mismo formato. Gracia y paz a vosotros. Dios ofrece su gracia a través de Cristo Jesús para que nosotros seamos santos. Dice Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es gratuitamente. Simplemente tienes que reconocer que eres pecador, ¿verdad? Y ese pecado te condena al infierno, pero Dios fue tan bondadoso contigo que envió a su Hijo Jesucristo para que usted no tuviera que ir a ese lugar de tormento, para que no tuviera que ir al infierno. Esa es la gracia de Dios. También Dios nos da su gracia para que dependamos de Él en todo momento. Verás lo que dice, lo que Dios le dice a Pablo. Verás, segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el regalo, ese regalo inmerecido, ¿verdad? De parte de Dios. Y luego de la gracia, es que entonces podemos estar en paz con Dios. Primero está la gracia y luego está la paz. Dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero Dios te ofrece la gracia y luego te da paz, porque antes éramos enemigos de Él. También un versículo muy famoso, ¿verdad? Que encontramos aquí en Filipenses, es Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, esa paz de Dios, que a pesar de que todo está mal, a pesar de que tengas problemas en tu vida, a pesar de que, no sé, la situación que tengas hoy, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero tienes que tener el gozo de Cristo en tu vida. Filipenses es una carta que nos va a hablar de buscar nuestro gozo en el Señor, de buscar nuestro gozo en Cristo Jesús. Nada ni nadie te puede dar ese gozo. Nada ni nadie. No existe nada en este mundo que te dé gozo, el gozo de Cristo. No existe nadie que te pueda dar ese gozo. Solamente Cristo Jesús. Y si nosotros empezamos a vivir de acuerdo a ese gozo, hermanos, es algo que ni siquiera vamos a tener la necesidad de ir a evangelizar, así como tarea. Uy, sí, yo tengo que ir a evangelizar porque si no me regañan. No, vas a tener el gozo de Cristo y eso se te va a salir hasta por los poros. A pesar de que tengas una situación, dice, no, yo tengo el gozo de Cristo. A pesar de que alguien me dice, alguien me desprecia, yo tengo el gozo de Cristo. Y si la gente ve eso, la gente lo quiere. La gente lo quiere porque la gente anda buscando eso, hermanos. La gente anda buscando cómo llenar su vida. Pero si usted tiene el gozo de Cristo, va a ser luz donde quiera que usted vaya. Y de eso nos va a hablar Filipenses. Y por eso es tan importante. Yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo nos permite estudiar esa carta. Y la pregunta es, para que ya nos vayamos a la casa, la pregunta es, ¿crees que Dios nos puede dar ese gozo a través de Cristo Jesús? Si lo crees, vamos a orar. Si no lo crees, también vamos a orar.
Los hermanos que pueden ir pasando para una última canción, ¿o no? Ya no hay canción. Sí. Ok.